Pedimos una intervención internacional encabezada por Estados Unidos para derribar ese régimen y ponerle fin. No hay que levantar ninguna restricción, lo que hay que hacer es invadir ese maldito país. Yo creo que este es el momento de apretar a ese régimen lo más posible y no solamente medidas como esta, sino medidas que afecten más directamente al régimen deben ponerse en vigor de manera que no encuentren ninguna manera de subsistir. Y por eso es que tenemos que seguir aprieta y dale otra vuelta a la tuerca. Dale otra vuelta a la tuerca. No le puedes dar aire, no le puedes dar respiración, no le puedes dar ayuda, no le puedes dar nada. Que se mantenga la política de presión hacia la dictadura que con Trump se mantuvo y se agudizó. Que no cedan en los negocios con la dictadura. Estos son algunos miembros del Team Pacificancia, entusiastas del 15N y de Archipiélago, el grupito de la marcha. Lo simpático de todo este asunto es que, mientras no condenan ninguna de estas declaraciones, los organizadores de la hipotética marcha vuelven una y otra vez a presentarse como víctimas. De ese empeño por mostrarse como inocentes, agobiados por la represión, mientras entran en alianzas con personajes que quieren solo lo peor para Cuba, estaremos hablando hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Luego de la revelación en el noticiero estelar del agente Fernando sobre los verdaderos propósitos del activismo de Archipiélago, muchas agencias y sitios alrededor del mundo se hicieron eco de la noticia. A su manera, aclaro. Por ejemplo, con información de EFE, el Nuevo Herald obvió el contenido de la denuncia para resaltar que Cuba había enviado a un agente a España, cosa que es falsa porque Cuba no envió a nadie. A Fernando lo invitaron y probablemente le pagaron todos sus gastos. Este tipo de manipulaciones son cosa común, pero en lo que se refiere a nuestros pacíficos marchistas, se le agrega un alto componente emocional. No solo se intenta maquillar o soslayar los vínculos con organizaciones y gobiernos extranjeros, sino que se les presenta como pobres víctimas del sistema. Curioso que, por poner un ejemplo, Junior García se mantenga hasta hoy recibiendo un salario del Consejo de Artes Escénicas, que pertenece al Ministerio de Cultura, que a su vez pertenece a ese Estado dictatorial que tanto denuncia todos los días, a toda hora. Mientras, en una robusta democracia, a otro actor, Willy Toledo, se le condenó al ostracismo artístico por el pecado capital de defender a Cuba. Bueno, pues el veto profesional se materializa fundamentalmente en la televisión y en el cine. Hace ya muchos años que el gobierno de Aznar salió una ley, la ley del cine, que obligaba a los medios de comunicación privados a invertir un porcentaje de sus beneficios en cine. Esto que suponía lo que ya muchos advertimos, que era poner en manos o dejar en manos de básicamente Antena 3, Telecinco y Televisión Española y de sus reducidísimos comités, dejar en sus manos la totalidad, práctica totalidad del cine español, porque en este momento, si tú no tienes detrás a Telecinco, Antena 3 o a Televisión Española, es prácticamente imposible sacar adelante una película. Entonces el veto se materializa en que los comités y los comités que deciden en estos canales de televisión qué películas se hacen, no solo qué películas se hacen, sino quiénes trabajan en esas películas, pasando muy por encima siempre de la voluntad de los directores, de los productores, de los guionistas, etcétera, etcétera, a no ser que seas Pedro Almodóvar o un superdirector de este calibre al que nadie va a venir a toserle, pero el 99% de los directores, productores de este país están supeditados a los caprichos de quienes mandan en esas tres canales de televisión. Entonces el veto se traduce en que desde el año 2010-2011, pues yo he hecho una película remunerada en este país, precisamente con Pedro Almodóvar, y un cameo en una película de Fernando Trueba. Eso, el año anterior y los años anteriores al año 2010, a mí se me ofrecían, yo qué sé, 10, 8, 10, 12, 14, 15 películas al año y 5 o 6 series de televisión al año, fácil.
pues desde aquel momento todo eso terminó, hasta el día de hoy. Si desean conocer más sobre los muchos vínculos que aún mantiene el dramaturgo cubano con instituciones de la cruel dictadura, les recomendamos la lectura del texto Performance, Teatro y Realidad en Junior García, publicado por La Jiribilla. Pero no solo la vamos a coger con el muchacho. De otra de las protagonistas de esta obra nos habla Gabriela Fernández, en La Mira. La Fundación Nacional Cubanoamericana continúa organizando y dando orientaciones a los de la marchita. Ahora les enseñan desde sus redes sociales sobre los líderes horizontales. Saily González es una de esas líderes horizontales que recomienda la Fundación y discípula confesa de Omar López Montenegro, supuesto director de derechos humanos de la organización terrorista, pero que en realidad es su especialista en golpes blandos. En un tuit, Saily nos deja algunas de sus más sinceras preocupaciones. La pacificancia, ¿no? La razón de las preocupaciones de Saily se deben naturalmente a las experiencias previas con agentes que se quemaron denunciando a un terrorista que murió en libertad mientras ellos cumplían condena. Al parecer, la Fundación no puede o no le interesa hacer mucho cuando los derechos de los cubanos se vulneran en territorio estadounidense. El rechazo de este pueblo nunca va a ser para quienes lo defienden. Tendrían que revisarse los que lo sienten en carne propia. Pero ese supuesto repudio que le hizo el pueblo a Fernando es, si cabe, todavía más cruel que el que afectó gravemente a Junior, Saily y compañía. Y con este video me despido. Ahí yo no tengo buenas palabras para expresarme. Pero sí quiero agradecer a este doctor que gracias a él, mira cómo me encuentro. Amigo, aquí no tengo, gracias a él, aquí estoy. Estaba todo enfermo y gracias a él, mira cómo estoy ya recuperado. Y no quería pasar por alto y decirlo también aquí. Yo les aconsejaría, averigüen dónde anda, por ejemplo, Leonel Morejón Almagro, que en los años 90 iba a ser el próximo presidente y lo cogieron y lo manipularon y lo usaron y después le dieron su patadita por el fondillo, como lo han hecho con muchos de ellos. Y la última vez que supe de él, estaba trabajando 2 turnos en una fábrica de automóviles por allá por Chicago, el pobre, todo flaco, sin tiempo para hacer política, en que ellos le metieron en su cabeza y lo embarcaron diciéndole que iba a ser el próximo presidente de Cuba. Y así ha pasado con estos otros personajes que se llenaron la boca, se les fue el avión, pararse en las redes sociales a decir: y yo los exhorto a que si tienen pruebas que yo no soy independiente, que si tienen pruebas que yo tengo que ver con alguna organización extranjera. Mira aquí la prueba. No contaba con el agente Fernando, ¿eh? No querían las pruebas, aquí están las pruebas. Y hay más. Resulta que en la narrativa que han montado, un agente de la seguridad es repudiado por el pueblo, los terroristas son personas preocupadas por Cuba, los que abogan por la intervención son gente que merece ser escuchada, porque todas las opiniones valen. Y ellos, los pobres, son víctimas. No han hecho nada, no saben nada, no se reúnen con funcionarios del Departamento de Estado. Por suerte todavía quedan voces dentro y fuera de nuestro país que llaman a la cordura y a la objetividad, como la de este puertorriqueño, que nos recuerda que al imperialismo ni tantico así. Hoy se conmemora los 127 aniversarios de la invasión estadounidense en Puerto Rico. Puerto Rico hoy por hoy es una nación dividida, invadida y desplazada. Consejo que te doy a ti, hermano cubano, es que no pidas ese error craso que entren o invadan a su nación, por más problemas que ustedes que tengan. Ellos no les van a resolver un carajo.
lo que les manda es reducir a la miseria y hacer hasta lo imposible porque ustedes desaparezcan como nación, como nos han hecho a nosotros. Andense despiertos, abúsense, no se dejen coger por lo que ustedes saben que no son. Tenemos que confesar que en este programa no tenemos ni vocación de mártires ni somos dados al victimismo o a la simulación. Decimos sin temor alguno que trabajamos codo a codo con el Partido Comunista de Cuba, que apoyamos cualquier iniciativa de la sociedad civil socialista, que conspiramos con funcionarios de nuestro legítimo gobierno y que respondemos, sí, a una agenda política, la de la revolución. ¿Pueden los muchachos de Junior decir lo mismo o van a seguir jugando con eso de que son independientes, pacíficos, totalmente auténticos? No vendamos más simulacros. De nosotros todo el mundo sabe qué esperar, porque no lo escondemos ni lo disimulamos. Quizás debieran hacer lo mismo nuestros enemigos, a ver si dejan el papel de víctima, como la señora de las 2 felpitas. Síganos en nuestras redes sociales, allí les dejaremos el artículo de la jiribilla que mencionamos y alguna que otra cosa. No se preocupen que los pulovitos cómicos regresarán. ¿Y de qué manera? Recuerden que volveremos el martes justo antes de la novela. Hasta entonces, manténganse con filo. Chao.